Somos Transmitiendo Conocimientos. Vamos a seguir ahondando en los misterios y enigmas de la Orden del Temple. Francisco, cuéntanos, ¿dónde escondían los tesoros la Orden del Temple? Pues fíjate, en pasado y en presente, la Orden guardó y guarda muchos secretos y tesoros, porque la mayoría de ellos no los hemos descubierto, al menos de forma oficial. Ya. Y como la Orden realmente nunca terminó por cerrarse, sino que se ha mantenido después de estos varios siglos, pues estamos convencidos de que aún continúan teniendo todos estos secretos que eran monetarios, eran en joyas, en dinero, pero también secretos de otras maneras, papeles, documentos, etcétera. De hecho, ellos eran banqueros, no inventaron la banca. A veces lo decimos así, los que nos movemos en el mundo del temple. Antiguamente, antes que ellos, ya hubo también otros países, otras personas que hacían una banca similar. Pero ellos sí fueron muy inteligentes y consiguieron quedarse como banqueros de los nobles, de los obispos, de los reyes. El rey de Francia precisamente les debía mucho dinero y sabían moverlo. De manera que ellos no tenían por qué ser excesivamente ricos, pero sí movían mucho dinero de cuando había dinero. Dinero contante y sonante, monedas principalmente. Ellos sí empiezan a trabajar, no lo inventaron, pero lo asimilaron muy bien, los pagarés para poder mover el dinero de un sitio a otro. Pero sí tenían auténticos bancos, fortalezas, búnkeres donde guardaban este dinero. Por ejemplo, en el Temple en París, pues se sabe que era podríamos decirlo, compararlo con un Fort Knox en Estados Unidos, donde se guardaba el dinero, las joyas y muchos secretos, pues de gran parte de la realeza europea, ¿vale? Porque no solamente francesa, sino que se guardaba allí. Pero no era el único lugar. Ellos tenían una cosa muy curiosa, y era una red de encomiendas que solo en Francia está catalogada en casi 5.000, que si la vemos en el mapa, ya Champerdien, un gran escritor y erudito, lo ha demostrado, pues es una red, una trama increíble de encomiendas, de granjas, de castillos, y curiosamente ellos siempre lo hacían, según la idea del taoísta del Yin Yang, cada encomienda siempre tenía una gemela, ¿vale? Cada castillo tenía de alguna manera una gemela y estaban unidas, estaban relativamente cercanas y estaban unidas por túneles, ¿vale? De manera que se piensa que había una red de túneles solamente en Francia, que donde más se ha trabajado, del Orden del Temple, tanto como había arriba, lo hay abajo. También un poco la idea, ¿no? Lo que es arriba es abajo, sí, del gran Hermes Trismegisto. Vale, ellos lo tenían así. En esa red de encomiendas de dobles unidas y estaban por túneles, guardaban y podían, en caso de una ser atacada, podían llevarlo a través de los túneles secretos hasta la otra, viceversa, ¿vale? Incluso debajo de esos túneles puede haber unos segundos túneles donde guardarían todos estos secretos, insisto, no solo monetarios, sino de otra índole. Y además tenían una cosa también muy curiosa, y era que tenían búnkeres, literalmente búnkeres bajo las aguas. Se sabe que ellos paraban un río, drenaban un río, construían un búnker debajo de ese río y de nuevo dejaban correr las aguas. Solamente ellos, naturalmente, y ciertas personas de su élite conocían el lugar y emplazamiento exacto. De manera que la solución, si tenían que llegar no es que fueran a bucear, sino que volvieran a drenar el río, se secaba, podían bajar de nuevo a donde habían construido auténtica fortaleza contra el agua, naturalmente, y ahí tendrían secretos. Ahora mismo no sabemos dónde están, si hay algunas pistas, pero bueno, habría que drenar muchos ríos, porque ya digo, solamente en Francia era una red increíble donde ellos podían estar guardando tesoros de todo tipo. Bueno, si viene sequía tan grande como dicen que va a venir, a lo mejor se drenan solos, ¿no? Y salen a la flor de piel. Pues posiblemente sí, como pasa en algunos pantanos, ¿verdad? Que se secan y de repente sale el pueblo que había sido. Pero ellos lo tenían muy claro, ¿no? Y tenían dobles búnkeres. Tendrían un búnker primero y luego otro más subterráneo donde estaría mucho más oculto el tema. Ellos además tenían una base fundamental en La Rochelle, en Francia, un puerto que ni siquiera era ciudad cuando ellos estaban, que tenían una gran flota que iba a América. Estamos hablando ellos acaban en el 1312, pues de 1100 están ya yendo a América y de allí traían plata. ¿Por qué? Porque la plata era incluso más valiosa en aquella época que el oro. De hecho, tener plata significa eso. Tener mucho dinero, tienes plata, es porque era muy valiosa.
En Europa, donde únicamente había algo de plata constatada, era en Alemania, y era imposible toda la plata que se movía en Europa que fuera solamente de esas minas, ¿no? Que empezaban además a trabajarse. En aquella época no. Entonces ellos crearon una red de barcos que iban hasta América, cogían de allí la plata y la traían hasta Europa y desde ahí la movían. Entonces, y esa plata naturalmente iba en barcos secretos, estudiado por ellos, y llegaban a lugares muy secretos donde se guardaba toda esa plata, y ellos la sacaban, la ponían en circulación de manera muy inteligente, porque si lo hubieran traído y lo hubieran expuesto toda, la plata hubiera perdido valor, se hubiera devaluado, igual que pasó más de una vez con el oro. Ellos sabían cómo mover ese dinero y cómo trabajarlo, ¿vale? Y además hay curioso, porque desde 1312, cuando se acaba oficialmente la orden, hasta 1492, cuando el famoso Cristóbal Colón dicen que descubre América, no descubre nada, porque va con planos templarios, va con barcos templarios y va con personas que eran seguidoras de los templarios, y va allí de nuevo a recomenzar ese mercadeo. Sabía perfectamente dónde tenía que ir, y lo que le prometieron a la reina Isabel de Castilla fue precisamente que el dinero no lo puso Isabel, solo fue una especie de aval, porque el dinero lo pusieron los hermanos Pinzones, que eran tenían barcos y tenían mucho dinero, y son los que ponen realmente el dinero de la expedición. Bueno, pues dicen, si esto llega a buen término y repetimos lo que hacían los templarios hace muchísimos, ya 180 años más o menos de silencio, pues en Castilla va a ser muy rica, porque vamos a poder traer mucho. De hecho fue lo que ocurrió. Y entonces se sabe que al llegar aquí, también parte de esos tesoros se guardaban en lugares que eran en aquel momento templarios. Entonces, 180 años después, vuelve de alguna manera el mundo templario, a través de Cristóbal Colón, a través de Isabel de Castilla, a ponerse en boga. Y decimos al principio que guardó y guarda, porque la mayoría del dinero que tuvieran, porque cuando entró el rey Felipe al Temple de París a quedarse con todo, iba allí directamente y consiguió entrar en el primero de los búnkeres, porque posiblemente hubiera otro. Allí no encontró nada, o sea, los cajones vacíos, nada de nada, no se llevó ni una moneda, ni una monedita. Entró en cólera precisamente por eso, porque ya se le habían llevado precisamente hacia La Rochelle en una serie de carros, a veces piadosamente se habla de 2 o 3 carros, yo no sé la cantidad de carros que utilizaron para llevarse los tesoros desde allí, ¿no? Pero estamos convencidos, algunos, de que debajo de algunos castillos, como el de Tomar, como el Temple en París, como Ponferrada, debajo del castillo que no se ha excavado en exceso, podemos encontrar todavía esos búnkeres, o podríamos encontrar búnkeres si realmente se pudiera hacer. Pero es muy curioso, y eso lo dejo ahí como pregunta al aire, ¿por qué en tanto tiempo nadie ha podido excavar en ciertos castillos templarios? Es como que hubiera un código de silencio, es como que no se quisiera saber lo que hay, es porque realmente, además del dinero que íbamos a encontrar, monedas, joyas, etcétera, podríamos encontrar algo que no queremos que aparezca. Pues yo lo dejo ahí en el aire. Volveremos muy pronto. Gracias por estar con nosotros una vez más. Un placer, como siempre.